¿Qué es una voiceover? ¿Cuáles son los distintos tipos de voiceovers que hay y cómo tenemos que utilizar cada uno de ellos dependiendo de cómo sea nuestra historia, nuestra narración? Bueno, pues ya vimos la primera parte sobre voiceover en el podcast anterior. Hoy cerramos el mundo de voiceover para tenerlo todo clarinete. Y primero, una gran noticia, que es que por fin voy a haceros caso y voy a sacar un taller Vomit Draft dedicado a cortometrajes. La idea es que escribáis un cortometraje en tan solo 3 semanas. Y va a ser un taller de solamente 20 personas, con lo cual si te interesa, yo te diría que no lo dejes para el último día. El taller va a ser formato bootcamp, es decir, con muchos ejercicios. Va a tener, por un lado, conexiones de 3 horas, que van a ser los días 1, 7 y 15 de junio. Vamos a tener también vídeos y PDFs, ¿no? A lo largo de la semana te pongo vídeos y PDFs con ejercicios para hacer, y luego en las conexiones pues vemos, analizamos cada uno de los proyectos, de los 20 proyectos, y bueno, está muy bien porque vas a recibir mi información, mi feedback, el del resto de compañeros, y luego también vamos a hacer ejercicios en las propias conexiones. La idea es eso, que en 3 semanas solo tengas tu guión hecho con formato de guión, analizado por todos y vamos, rapidísimo, que es un poco el concepto de los Vomit Draft, que no te tires meses pensando a ver qué voy a hacer, sino que te pongas un objetivo y en 3 semanitas, tu guioncito debajo del brazo. Si quieres tener más información, ya sabes, vas a cursos de guión en el footer, en la parte de abajo de la web, ahí te pone Vomit Draft corto y ahí te viene toda la información y ahí es donde puedes reservar tu plaza para que no quedarte sin ella, porque ya te digo que ya hay algunas plazas que ya se han cubierto, porque bueno, empecé a enviarlo por la newsletter, ahí les llega la información a gente antes, con lo cual nada, si te interesa, apúntate ya. Y a los que ya están suscritos a la plataforma, recordarles que esta semana estamos con la masterclass Cómo montar tu historia, ¿no? En el que hablamos de los conceptos básicos a la hora de editar un cortometraje, ¿no? Un pasito más allá. Lo escribimos, lo preproducimos, lo rodamos y en esta masterclass hablamos de cómo editarlo. Bueno, en el podcast anterior hablamos de la voiceover extradiegética o externa, es decir, cuando es un narrador, ¿no? Puede ser omnisciente, ¿no? De alguien que conoce toda la historia, puede ser incluso el propio autor o autora, y en esta nos vamos a centrar en la intradiegética o interna, que es cuando esa voz en off corresponde a alguno de los personajes de la historia, ya sea porque es su voz interna, porque esté haciendo un raconto, contando toda la historia, o a lo mejor está hablando con otros personajes y esto queremos que oírlo en voz. Bueno, vamos a analizarlo con detenimiento, porque el caso es que esta voz en off puede ir dirigida al espectador directamente o también puede ir dirigida a alguno de los personajes. Te voy a poner un ejemplo con una voz en off clásica, ¿no? De Apocalipsis Now. En el río pensé que en el minuto que lo miré sabría qué hacer, pero no fue así. Estuve allí con él durante días, no bajo vigilancia. Era libre, pero él sabía que yo no iba a ninguna parte. Él sabía más sobre lo que iba a hacer que yo. Si los generales en Natar pudieran ver lo que yo vi, ¿aún querrían que lo matara él? Más que nunca, probablemente. ¿Y qué querría su gente en casa si alguna vez supieran lo lejos de ellos que había ido realmente? Él se separó de ellos y luego se separó de sí mismo. Nunca había visto a un hombre tan destrozado y desgarrado. Bueno, y ahora vamos a ver los distintos tipos de esta voz intradiegética que puede haber. El primero de ellos sería la voz interna del personaje. La típica voz interior, que lo que permite es que el espectador llegue y acceda a los pensamientos del personaje. ¿Qué es lo que está pensando este personaje? Claro, estos son, como te metes en la cabecita del personaje, son reflexiones que él lo verbaliza, con lo cual el resto de los personajes no los va a oír, ¿no? Normalmente solamente los escucha el espectador, salvo excepciones, pues tipo El cielo sobre Berlín, ¿no? De Wim Wenders, donde de repente hay una serie de ángeles que escuchan la voz interior, pero salvo que sea algún personaje así especial, los personajes no lo escuchen, sino solamente el espectador, que es como que si pudiéramos meternos en la cabecita del personaje. Claro, para que esto se entienda tenemos que ver un primer plano del personaje donde no mueve la boca, ¿no? Entonces tú ya, es una especie de cliché que entendemos todos, que si vemos a un personaje que no mueve la boca y estamos oyendo su reflexión, bueno, pues ya sabemos que es esta voz interna. Esto se rompe a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando rompen la cuarta pared y ves un personaje tipo Fleabag que
mira a cámara y empieza a contar sus reflexiones, ¿no? Esto sería como verbalizar esa voz interna que normalmente el resto de personajes no escuchan, ¿no? De hecho, en Fleabag, ella está en una típica situación, o House of Cards, y de repente mira a cámara y reflexiona. Eso se lo está diciendo al espectador y el resto de personajes no lo oyen, salvo, por ejemplo, en Fleabag, en la segunda temporada, que tenemos ahí al cura que lo escucha, pero bueno, esa es la gracia. Y claro, esto lo utilizamos para contar cosas que con el diálogo y con la acción no podríamos, ¿no? Que es meternos en esas reflexiones profundas del personaje, ¿no? Películas como Apocalipsis Now, El Club de la Lucha, La Naranja Mecánica. Ahí nos metemos en reflexiones que incluso no se pueden decir tan fácilmente, porque nos metemos como en viajes muy oscuros del personaje, en ciertas profundidades. O los típicos personajes que viven detrás de una máscara y que no pueden decir ciertas cosas a los demás. El cuento de la criada, lo que ella piensa no lo puede estar verbalizando. Dexter, ¿no? El asesino. American Psycho. O sea, son cosas que meterte en el lado más turbio de un personaje que a lo mejor en la sociedad o con la gente que está rodeada no puede decir lo que piensa. Bueno, pues se lo dice al espectador a través de esta voz en off. Vemos otro ejemplo clásico en la película Por quién doblan las campanas, ¿no? Donde tenemos al protagonista que se queda con la metralleta, para vosotros salvaros, y me quedo yo ahí como una especie de suicidio matando a todos, y que la voz en off dice: Dios, qué suerte que pude hacer que se fuera. Ahora no me importa en absoluto, están lejos. Piensa cómo sería si hubieran cogido a María en vez de a ti. No te desmayes, Jordan. Piensa en América. No puedo. Piensa en Madrid. No puedo. Piensa en María. Sí que puedo. No, tonto. Ahora no pueden pararnos nunca. Ella sigue conmigo. Sí, sí. ¿No? Esas reflexiones, ¿no?, que se hace el personaje, ¿no? Como si estuviéramos escuchando lo que está pensando. El segundo sería este típico personaje narrador que está como mirando al pasado, ¿no? En el que un personaje, ¿no?, empieza a contarnos la historia, pero ese personaje no es un narrador, es el personaje que ejerce de narrador, que en raconto nos cuenta un poco cómo, bueno, pues todo lo que vivió el personaje hasta llegar al momento del presente que nos hace esa voz, ¿no? Como por ejemplo en Stand By Me, donde tenemos al personaje que nos cuenta cosas que le pasaron en su infancia, ¿no? Y eso sería un poco la película, esa especie de raconto de lo que le pasó en su infancia. Hice un podcast, ¿no?, hace ya muchos años, en el que explicaba la diferencia entre flashback y raconto. Te pongo el enlace, si no, búscalo en el sitio de podcast donde estés haciendo, porque vamos, ahí dejo claro cuál es la diferencia entre flashback y raconto. Y luego hay variaciones de este tipo de narración, que es, por ejemplo, el narrador sospechoso o incluso el narrador muerto. Sobre el narrador sospechoso le dedico un capítulo de mi libro del MacGuffin al Cliffhanger, ya sabéis que lo podéis encontrar en Amazon. Ahí hablo un capítulo entero sobre el narrador sospechoso o narrador no confiable, que es el narrador que, según va avanzando el relato, va perdiendo confianza. Estamos escuchando su relato, pero empezamos a dudar de lo que está diciendo, ¿no? Como que esto que está contando, ¿es cierto o no es cierto? Porque básicamente, ¿no?, el narrador sospechoso es un narrador que miente muchas veces de forma deliberada, ¿no? Por ejemplo, como en sospechosos habituales, pero otras veces miente porque o no conoce toda la verdad, o no está en sus condiciones, o está borracho, o tiene algún problema mental. Te voy a leer un poquito del Club de la Lucha, de Fight Club, para escuchar este tipo de narrador. Dice Jack: la gente siempre me preguntaba si conozco a Tyler Durden. Claro, ese es el inicio de la peli, ¿no? Pero los que hayáis leído el libro de Palahniuk o visto la película, ya sabéis la duda que hay. Pero él empieza ya diciendo: la gente siempre me hablaba de si conozco a Tyler Durden. Ya, desde el inicio ya te empieza a hablar de esta persona que, bueno, al final de la peli, los que hayáis visto sabéis lo que pasa. Y luego hay veces que el narrador no tiene por qué estar vivo. Un clásico de ellos, ¿no? Sunset Boulevard, ¿no? Tenemos aquí Sunset Boulevard. Bueno, pues que aquí todo el mundo que ha visto esta película maravillosa, El Crepúsculo de los Dioses, se llamó en España, bueno, empieza con un narrador muerto, flotando en la piscina, un guionista está flotando y a partir de ahí nos cuenta su historia. O, por ejemplo, ¿no?, como últimamente La Sociedad de la Nieve, ¿no?, de Bayona, de repente está contado con una voz en off de uno de los que no sobrevivieron a ese accidente, ¿no? Él es el que nos está contando la historia. U otro clásico, American Beauty, ¿no?, Belleza Americana, que se llamó en algunos países de Hispanoamérica. Te leo el inicio de American Beauty. Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio, esta es mi calle, esta es mi vida.
Tengo 42 años, en menos de un año habré muerto. Claro que eso no lo sé aún y en cierto modo ya estoy muerto. Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. Para mí el mejor momento del día. A partir de aquí todo va peor. Esta es mi esposa Caroline. ¿Se han fijado en que el mango de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por casualidad. Bueno, igual, otra voz en off que te está diciendo, mira, dentro de un año voy a estar muerto, ¿no? Una especie como de prefacio. Y luego el tercer tipo de narrador intradigético dentro de la historia, que es un personaje, es cuando un personaje se dirige a otro. En este caso, por ejemplo, puede ser una carta leída, o hay veces que es un mensaje, y normalmente se suele ver muchas veces un escenario, ¿no? Pero dentro del escenario no se están escuchando esas palabras. Esas palabras se están escuchando como fuera, en el aire las escuchamos solo los personajes, o de repente, a lo mejor son palabras dichas por los personajes, entre ellos uno que habla con otro, pero no se les ve a ellos mover la boca, ¿no? Ellos, es como si se hubiera dicho en otro momento de esa escena. Por ejemplo, en un clásico, en Cadena Perpetua o Sueño de Fuga, Sunshine Redemption, se utilizan las cartas que le va enviando Andy a Red, ¿no? De vez en cuando, pues ves ahí las imágenes y vas escuchando la carta. Por ejemplo, esa que Andy le dice, querido Red, si estás leyendo esto has salido, y si has llegado hasta aquí, tal vez estés dispuesto a llegar un poco más lejos. ¿Recuerdas el nombre de la ciudad, no? Me vendría bien un buen hombre que me ayude a poner mi proyecto sobre ruedas. Voy a mantener un ojo hacia afuera para ti y el tablero de ajedrez listo. Recuerda, Red, la esperanza es una buena cosa, tal vez la mejor de las cosas, y ninguna cosa buena muere jamás. Yo espero que esta carta te encuentre y te encuentre bien. Tu amigo Andy. Claro, aquí esta información sí le llega al personaje. Nosotros la mostramos como una voz en off, pero, bueno, imaginamos que el tipo ha leído ese texto, ese mensaje, esa carta. Y encontramos un uso diferente de este estilo en el inicio de Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnoir, donde son dos amantes, vemos partes del cuerpo, vemos Hiroshima y escuchamos a los dos amantes cómo se hablan entre sí, pero no les vemos hablarse. Vemos imágenes de Hiroshima, referenciales, de cachitos de sus cuerpos, pero sí como que se están hablando. Él le dice, no viste nada en Hiroshima, nada. Ella, lo vi todo, todo. Ella, incluido el hospital, lo vi, estoy segura. El hospital existe en Hiroshima, ¿cómo no lo he visto? No viste ningún hospital en Hiroshima, no viste nada en Hiroshima. Y todo esto, nada, con imágenes de Hiroshima. Bueno, con esto cerramos estos dos podcasts que hemos dedicado a la voiceover. Si te interesan más podcasts de este estilo, nada, dímelo por los comentarios donde lo estás haciendo o envíame un mail a la web. Y nada, si te interesa escribir un cortometraje, ya sabes, Bombing Draft corto ya está en la web. Búscalo y apúntate. Nos vemos en el próximo. Chao.